Muy buenas tardes. En nombre del Comité de Organización del Congreso Mundial Virtual de e-Learning, en su cuarta edición, les damos la más cordial bienvenida. Para este año tendremos un total de 37 conferencias y otorgaremos certificados por asistencia si participan en al menos 10 conferencias de manera sincrónica, y la otra alternativa es que tengan una asistencia a conferencias hasta 5 y colocar 5 comentarios en la página del Congreso en el lugar que tenemos para las conferencias. En cuanto al funcionamiento de la conferencia, en primer lugar, al culminar yo la presentación de nuestro ponente de hoy, le entrego el pase. No usamos el chat para no distraer al conferencista y yo les voy a colocar un enlace para que vayan colocando allí sus preguntas. Cuando Álvaro culmine su presentación, yo les paso las preguntas una a una. Él, cada vez que termine de contestar una pregunta, me avisa para yo pasarle la siguiente. No, los comentarios están asociados, Lisbeth, vamos a suponer que no puedes asistir a la conferencia, ves la grabación y nos dejas allí los comentarios. O si quieres interactuar más con el ponente, puedes colocar comentarios adicionales dentro de la página. Hay un espacio dentro del sitio del Congreso que se llama Eventos y allí hay un espacio para cada una de las conferencias. Álvaro Navarro es nuestro ponente de esta hora. Su ponencia se llama Uso del e-learning en el proceso eleccionario guatemalteco. Álvaro es ingeniero en sistemas, tiene una experiencia de más de 10 años en el desarrollo de contenidos interactivos para capacitaciones empresariales. Entonces voy a darle el pase a Álvaro. Muchísimas gracias Carmen. Estamos entonces ahí listos para poder iniciar con esta sala. Vamos a iniciar entonces con la presentación. Primero que nada, gracias por haber asistido, ¿verdad? Todos los asistentes que están acá en esta conferencia que vamos a estar llevando a cabo, en el cual vamos a estar viendo cómo nosotros afrontamos el proceso de elecciones en Guatemala, pero utilizamos el e-learning para poder capacitar a bastantes personas que nos iban a ayudar en todos estos aspectos, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. Primero, vamos a conversar un poco quién era el cliente que estaba solicitando esta capacitación. Y en este caso es el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Algunos de ustedes pues pudieron estar observando tal vez en algunas noticias por ahí por internet de que antes del proceso de elecciones de Guatemala aquí estuvo pues el ambiente bastante agitado, ¿verdad? Habían habido bastantes manifestaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces era un entorno pues bastante complicado para poder llevar a cabo los procesos de capacitación. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral es el que finalmente viene y nos pide una propuesta para poder capacitar en masa, ¿verdad? A las diferentes personas que necesitaban contratar y tenían la característica de que iban a tener un tiempo pero muy reducido para poder lograr capacitar a cada una de estas personas que se tenía, ¿verdad? Entonces, el tribunal fue fundado pues en el año 1989. Ahora bien, acá nosotros podemos observar quiénes van a ser
las personas que necesitábamos nosotros capacitar. En este caso se necesitaban capacitar a las personas que tenían el rol de operadores. ¿Verdad? ¿Quiénes eran estas personas o qué iban a estar realizando estas personas en todo el proceso eleccionario? Entonces, estas personas, primero, iban a estar a cargo del ingreso de las actas, ¿verdad? Cada una de las juntas electorales que habían o de las mesas donde se recibían los votos, al final del día vienen y hacen un resumen o contabilizan los votos y los ponen en las actas y las firman. Esas actas son las que finalmente llevan cuántos votos obtuvo cada uno de los partidos políticos. Ahora, esas actas firmadas se les entregan a los operadores y los operadores están distribuidos a nivel nacional, ¿verdad? Y estos operadores entonces tienen a su cargo el ingreso de todas todos esos votos en el sistema que va a recopilar cada una de esas mesas electorales, ¿verdad? Entonces, es bien importante que estas personas tengan un conocimiento, pues, bastante bueno de cómo se usa o cómo se debe utilizar el sistema, ¿verdad? El sistema de ingreso de las actas, ¿verdad? Ese era un cargo que estas personas, pues, tenían en su momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos van a ser los encargados de que si un dato se metió mal, pues tienen que conocer la forma en la cual revertir ese proceso. Y la característica que se tenía ahora es que todos los ingresos que iban haciendo estos operadores automáticamente iban a reflejar hacia la base de datos central del Tribunal Supremo Electoral, y eso era monitoreado en vivo, ¿verdad? Estaba monitoreado en vivo, estaba publicado también en vivo. Entonces el trabajo que iban a realizar estas personas era un trabajo, pues, bastante importante, ¿verdad? Entonces se tenía que estar capacitando. Los objetivos que tenían estas personas era que, número uno, tenían que capturar y transmitir a la brevedad posible, ¿verdad? Eso era el primer reto que ellos tenían, ¿verdad? Los objetivos que ellos tenían. Es decir, cuando ellos tuvieran las actas con las cantidades de votos, tenían que hacerlo de una forma rápida, ¿verdad? No tenían que estar perdiendo mucho el tiempo. Entonces, las personas deberían de ser bastante expertas en el uso de la herramienta, ¿verdad? Y bastante expertas en el uso o en la forma en que se iba a estar llevando a cabo el proceso de transmisión de datos, ¿verdad? Entonces, y con esta información que ellos iban a estar transmitiendo, se iba a poder obtener resultados electorales preliminares oportunos, ¿verdad? De forma segura, confiable y transparente, ¿verdad? Entonces, como les decía, todo esto estaba en línea, ¿verdad? Entonces, cada uno de los operadores que iba ingresando la información automáticamente se veía reflejada en la página web, en línea, ¿verdad? Entonces, estos operadores tenían este reto que nosotros vemos acá. Ahora bien, el reto de la capacitación, ¿verdad? En el reto de la capacitación, nosotros necesitábamos capacitar 10,000 personas. Era lo que se necesitaba capacitar en ese momento, ¿verdad? 10,000 personas que iban a estar distribuidas o que se tenían que ir a capacitar a cada uno de los 22 departamentos que tiene Guatemala, ¿verdad? Entonces, a nivel nacional se tenían que ir a capacitar a esas personas. De esas personas se iban a contratar 2,000 personas, ¿verdad? Que ese era un punto importante. El resultado de la capacitación tenía que decirnos cuáles eran las mejores 2,000 personas que tomaron o que llevaron de mejor forma la capacitación, ¿verdad? Entonces, y el tiempo que se tenía en ese momento era de una semana. En una semana se tenían que capacitar 10,000 personas a
nivel nacional, ¿verdad? Entonces un reto bastante grande. ¿Por qué teníamos tan poco tiempo o por qué se tenía tan poco tiempo? Y era porque, pues, todos los preparativos, todos los sistemas, todos los procesos, todas las boletas, todo tenía que estar preparado ya para que en el momento de que se capacitara a estas personas, ya lo hicieran primero, la capacitación fuera en el sistema real. Segundo, las capacitaciones sean con los documentos reales que estas personas iban a tener, ¿verdad? Entonces, por eso se esperó tanto para poder realizar esta capacitación. Luego de eso, entonces, para poder hacer esta capacitación, nosotros utilizamos una metodología que le denominamos Mentor Learning, ¿verdad? Así es como le denominamos nosotros a esta metodología. ¿Y esta metodología qué es o cómo es que nosotros la implementamos? Bueno, es una combinación entre capacitación presencial y capacitación virtual o e-learning, ¿verdad? Entonces, esa es una de las características que implementamos aquí. Es decir, no la hicimos virtual 100%, sino que utilizamos la metodología Mentor Learning, en la cual vamos a ver, ahorita lo vamos a estar explicando un poco más en detalle, pero va a ser la mezcla entre lo que es la capacitación presencial y combinamos todos los beneficios que tiene una capacitación presencial, solo que llevándolo a su propio ritmo, ¿verdad? Esta era una de las características que tenían acá. Por ejemplo, en otros aspectos o en otros entornos que se ha aplicado esta metodología de Mentor Learning, ¿verdad? Yo le hago la pregunta a los estudiantes, ¿verdad? Por ejemplo, en un curso de Excel, ¿verdad? En un curso de Excel nivel principiante, ¿verdad? En muchos casos yo me acercaba a los estudiantes y, por ejemplo, el curso de Excel tenía más o menos 8 horas de duración. Entonces yo les preguntaba a las personas, mira, del 100% del curso de Excel, por ejemplo, ya sabías algo. Y todas las personas me decían, sí, yo ya sabía algo. Algunas me decían, yo ya sabía un 40% del curso, o yo ya sabía un 20% del curso, o yo sabía un 50% del curso, ¿verdad? Que son características de una educación presencial, ¿verdad? Que yo tengo que recibir toda la capacitación para poder recibir o para poder culminar el curso. Con Mentor Learning lo que hacemos es que optimizamos esos tiempos. Siempre seguimos teniendo todos los beneficios de las clases tradicionales, ¿verdad? En las clases tradicionales podríamos decir que tenemos a un profesor que está ahí para resolvernos en cualquier duda. Tenemos un ambiente de clases, tenemos un horario, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Pero tenemos también todas las ventajas de la educación virtual, de la educación por e-learning, ¿verdad? Que es que el estudiante va a su propio paso, ¿verdad? Puede ir más rápido, puede ir más lento, ¿verdad? Él va a su propio paso. Entonces, esta metodología fue la metodología que implementamos y lo implementamos a través de contenidos multimedia interactivos, ¿verdad? Toda la capacitación se hizo a través de contenidos multimedia interactivos, ¿verdad? Y se realizó de esta manera. ¿Por qué? Porque necesitábamos capturar la atención de las personas, ¿verdad? Necesitábamos que las personas con el poco tiempo de capacitación pudieran lograr retener el mayor conocimiento posible, ¿verdad? Ese era el gran reto. Nosotros vamos a tener muy poco tiempo, pero las personas cuando culminen la capacitación realmente tienen que salir dominando los contenidos, tienen que salir dominando las herramientas, ¿verdad? Y, por supuesto, como habíamos estado hablando, hay un mentor o hay un
profesor que va a estar allí para darle seguimiento a la capacitación. Bueno, si un estudiante tiene una consulta, él solamente levanta la mano y el profesor va a llegar ahí con él y le va a resolver cualquier duda, cualquier consulta que pueda tener respecto de los contenidos que se están visualizando. Bueno, entonces es este tipo de forma la que tenemos. Y por supuesto, ¿cuáles son los beneficios que obtuvimos al implementar esta metodología en este proceso de capacitación? Número uno, había una gran flexibilidad en el horario. ¿Cómo se hizo? Bueno, lo que se hizo fue que en cada uno de los 22 departamentos de Guatemala se alquilaron o se tuvieron unos salones en los cuales se llevaron computadoras. Acá, por ejemplo, habían salones que tenían 200 computadoras, habían salones que tenían 25 computadoras, ¿verdad? Dependiendo del tamaño que tuviera el departamento de Guatemala, ¿verdad? Los diferentes departamentos de Guatemala. Entonces, lo que se hacía es que durante esa semana se abrió el horario de capacitación y se abrieron los horarios de capacitación de 8 a 5 de la tarde. Entonces, cualquier persona que estuviera interesada en capacitarse y poder ser contratado como un operador, lo que hacía es que podía llegar en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento esa persona podía llegar. Se tenían, por ejemplo, habilitadas 50 computadoras. Si una computadora se dejaba libre en ese momento, entonces la persona que estuviera esperando podía ingresar y empezar a recibir su proceso de capacitación. El proceso de capacitación duraba aproximadamente 1 hora el puro proceso y luego se dejaba una media hora más para que pudiera hacer algún tipo de repaso y después de eso venía entonces el examen final, que el examen final era una simulación del software, ¿verdad? Que ellos iban a estar manipulando. Pero entonces algunos podían estudiar 1 hora, otras personas que tal vez tenían más facilidad para las herramientas podían hacer el curso en media hora, por ejemplo, y de esa cuenta entonces poder tener más flexibilidad en el horario de capacitación. Cada estudiante iba a su propio ritmo, ¿verdad? Cada estudiante iba a su propio ritmo, es decir, estaba el salón de computación de 20 máquinas y yo me tardo media hora en recibir el curso, otra persona se tarda 1 hora, etcétera, ¿verdad? Cada uno va a su propio ritmo. Y tercero, la mentoría 1 a 1, porque la persona que está dándole seguimiento allí a las clases, ¿verdad? Esta persona realmente había un encargado que estaba siempre disponible ahí, ¿verdad? En el salón de clase. Lo importante ahí es de que esta persona, pues lógicamente era una persona que tenía algún conocimiento técnico, ¿verdad? Por si llegara a tener alguna falla, el equipo. Pero su función principal no era de soporte técnico a las computadoras, sino era de resolver las dudas, resolver las inquietudes que tuvieran los diferentes estudiantes, ¿verdad? Por ejemplo, si estaban recibiendo un módulo de transmisión de la información, ¿verdad? Y tenía yo una duda, mire, ¿qué pasa si en el momento de que estoy transmitiendo la información vía internet, se cae el enlace a internet y se queda a media copia, ¿verdad? Entonces él, bueno, ya le explica qué pasa o qué proceso de recuperación se puede llevar ahí, ¿verdad? Entonces teníamos y contábamos con ese mentor que iba a estar apoyando en esa parte. Aquí podemos ver un pantallazo o un screenshot de lo que son los cursos que se generaron, que eran multimedia, ¿verdad? Tenían audio, es decir, una persona que estaba narrando la capacitación, y además de eso, pues lógicamente tenía algún tipo de diseño gráfico para que sea más agradable al estudiante, ¿verdad? Esto
esto que nosotros podemos observar acá son la parte teórica, ¿verdad? Es la parte teórica, la parte de procesos, ¿verdad? La cual, pues lógicamente no puede ser explicada dentro de la herramienta, ¿verdad? Aquí se les explicaba, por ejemplo, cuáles son las principales funciones, cuáles son los, en caso de que hayan problemas, cómo se debe de responder, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, toda esta es la parte de contenido teórico. Y por aquí podemos ver que se aplicaron simulaciones, ¿verdad? Todo el curso y toda la utilización del software fue a través de simulaciones, en las cuales podemos observar que está la simulación. Ellos deben de dar clic o escribir, ¿verdad? Eso fue lo principal acá. Ellos tenían que, estaban en la herramienta, en el programa, ¿verdad? Y ellos tenían que ir haciendo las cosas, ¿verdad? Aquí podemos ver unos cuadritos anaranjados con letra blanca, que es donde salían las diferentes instrucciones. La idea aquí fue de que ellos sintieran de que a la par del estudiante estuviera una persona que le estuviera diciendo los pasos que debería estar haciendo. Por ejemplo, le podía venir y le podía decir, mira, estudiante, ahora tenés que hacer clic en el ingreso de actas. Y el estudiante entonces tenía que ir a hacer clic en ingreso de actas. Ahora, haz clic o escribe el número de mesa. En este caso, el número de mesa es la 4183, por ejemplo. Y el estudiante lo tenía que hacer, ¿verdad? Entonces, con esto, lo que estábamos logrando, o lo que se logró aquí, fue fijar los contenidos, ¿verdad? Recordemos que si una persona hace las cosas, ¿verdad? Entonces su porcentaje de retención y de aprendizaje, lógicamente, va en aumento, ¿verdad? Entonces, no se utilizaron videos, ¿verdad? En este caso, sino fue puramente una simulación en que el estudiante iba paso a paso haciendo las diferentes acciones dentro de la herramienta, ¿verdad? Y, por supuesto, por aquí podemos observar que esas ejercicios se dividían en dos, ¿verdad? El primero que nosotros vemos acá es, por ejemplo, aquí en este módulo, que era un módulo de ingreso al sistema, aquí estaban aprendiendo a ingresar al sistema, ¿verdad? Y que necesitaban su contraseña, que necesitaban su clave, su usuario y su clave para poder ingresar, ¿verdad? Pero teníamos o se tenía dos cosas aquí. Una era la parte de la lección puramente dicha, que es la que vimos en la diapositiva anterior, en la cual al estudiante se le iba diciendo paso a paso qué acciones debería de tomar. Escriba esto, dé clic en tal lugar, ¿verdad? Presione tal botón, etcétera, ¿verdad? Luego de eso que ya el estudiante había aprendido, ahí sí que había aprendido la lección, ¿verdad? Pasábamos a lo que era la práctica, en el cual en la práctica al estudiante se le dejaba solo. No había ningún haga clic aquí, haga clic allá, escriba tal cosa. No, no había absolutamente nada de eso, ¿verdad? Se le dejaba solo y se le daban las instrucciones al inicio. Usted debe de ingresar al sistema con tal usuario y con tal contraseña. Y se le abría el sistema y ellos tenían que ingresar, ¿verdad? Con eso lográbamos hacer que el estudiante pues reafirmara los conocimientos que había adquirido en la parte de las lecciones, ¿verdad? Era de esa manera que se estaba trabajando esta capacitación, ¿verdad? Entonces teníamos esas dos áreas que vemos ahí, ¿verdad? Otra característica era la evaluación. O sea, primero venía la capacitación. En la capacitación, como lo vimos acá, utilizamos contenido multimedia interactivo para los conceptos y se utilizaron simulaciones para poder enseñar a utilizar las herramientas.
Luego de eso, que una persona completaba el curso, venía lo que es la fase de la evaluación o del examen, que era el que finalmente, la evaluación era el que finalmente iba a indicar cuál era, cuáles eran los mejores operadores y, lógicamente, a esas personas se iban a estar contratando, ¿verdad? Entonces aquí, la primera parte de la evaluación era que los estudiantes iban a ingresar sus datos, todos los datos que se pedían, por ejemplo, su nombre completo, su dirección. Aquí se les preguntaba incluso en qué departamento de Guatemala les gustaría trabajar, ¿verdad? Porque eso era algo importante, ¿verdad? Y no solo departamento, sino llegaba a municipio. ¿Cuál de los 352 municipios, por ejemplo, de Guatemala podríamos estar, le gustaría trabajar? Entonces era una fase de captura de información. ¿Verdad? Aquí se tenía entonces la captura de información de los estudiantes, que era con el que finalmente se iban a contactar. Y luego de eso venía una simulación. El examen fue hecho con una simulación, ¿verdad? No se quería pasar ningún examen teórico, ¿verdad? Porque en este caso lo que se quería o lo que se estaba buscando era que la evaluación o que al final de cuentas las personas pudieran utilizar el software de manera correcta. ¿Por qué? Porque la característica que se tenía o el objetivo que se tenía era que el estudiante o el operador transmitiera los datos lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces, eso era el objetivo. Y eso lo teníamos que medir a través del uso del uso del sistema, ¿verdad? Entonces, por eso el examen final de esta capacitación se hizo y se realizó con una simulación, en la cual a los estudiantes se les dieron 15 boletas. A cada uno de los estudiantes se le dieron 15 boletas para que pudieran ingresar al sistema. Fueron 15 boletas de 3 mesas electorales. Cada mesa electoral aquí en Guatemala tenía, o cuando uno iba a votar aquí en Guatemala, pues tenía 5 boletas, ¿verdad? Porque aquí, cuando se hace el proceso eleccionario, se vota para presidente, se vota para diputados, lista nacional, diputados, listas distritales, se vota también para las corporaciones municipales, los alcaldes, y se vota también para los miembros del Parlamento Centroamericano, ¿verdad? Entonces son 5 boletas las cuales teníamos, ¿verdad? Entonces cada mesa hacía el conteo de 5 boletas, ¿verdad? Entonces, a los estudiantes al final se les pasaban 15 de esas boletas para que los pudieran llenar. Y al final de la evaluación o la evaluación va a calificar 2 aspectos fundamentales. El primer aspecto que va a calificar es el tiempo en que el estudiante ingresa esas 15 boletas. Entonces, el primer aspecto es tiempo. El segundo aspecto que se monitorea en esta parte es ver si las personas ingresaron correctamente los datos, ¿verdad? Entonces, van 2 aspectos que se tenían que calificar en esta evaluación. Número 1 era el tiempo, es decir, la velocidad en la cual la persona mete la información. Y segundo es verificar que si lo metió rápido, que lo haya metido todos los números de manera correcta. Si el partido A decía 115 votos, que el partido A tenga 115 votos dentro del sistema, ¿verdad? Entonces esas dos características fueron evaluadas en este examen, ¿verdad? A través de esta simulación. Tiempo y exactitud. Esas 2 características se evaluaron en esta parte, ¿verdad? Aquí teníamos un tiempo máximo de capacitación
¿verdad? Del examen, ¿verdad? Aquí ustedes pueden apreciar de que en cada uno o en todo momento a los estudiantes les aparecía el tiempo que tenían, ¿verdad? Era un reloj que venía decreciendo, ¿verdad? Tenían un tiempo máximo de 20 minutos. 20 minutos era el tiempo que tenían ellos y fue, pues lógicamente, ¿qué pasaba cuando el tiempo se terminaba? Cuando el tiempo se terminaba, automáticamente el examen se cortaba, ¿verdad? Y únicamente se calificaba lo que hayan ingresado, ¿verdad? Entonces, y ellos tenían una fórmula para, para hacer la calificación total, en la cual pues tenía que ver el tiempo y tenía que ver los errores que hubieran cometido, ¿verdad? Y aquí podemos ver que al final de la capacitación de cada una de las personas se le emitía un reporte, ¿verdad? Se generaba un reporte con su nota y aquí pues no logramos observar del todo, pero califica dos cosas, ¿verdad? Tiempo y exactitud, ¿verdad? En base al tiempo y a la exactitud nos va a dar la nota final y eso se imprimía y una persona se llevaba esta información, ¿verdad? Todo esto, lógicamente, tenía que estar en línea para exportar los datos, ¿verdad? Los datos y las notas se centralizaban en un servidor, ¿verdad? Porque esto fue a nivel nacional y lo que se hizo es que en algunos lugares, por ejemplo, en algunos departamentos que quedan, pues que no tiene o que no contaban con acceso a internet, incluso se llegaron a ciertos municipios donde no se tenía acceso a internet, entonces la evaluación tenía que tener la característica de poderse exportar algunos archivos y que después con acceso a internet pudiera ser transmitida, ¿verdad? Pero la idea, o al final de todo, el estudiante se generó un informe con aproximadamente 10,000 estudiantes y entonces ya a través de este parámetro, que es la evaluación final, se logró trabajar y se logró seleccionar a las mejores 2,000 o 2,500 personas, ¿verdad? Entonces esta característica aquí vemos que la implementación fue a nivel nacional, ¿verdad? Los 22 departamentos que conforman el territorio nacional, habían centros de capacitación, ¿verdad? Entonces se pusieron esos centros de capacitación ahí en cada uno de ellos. Aquí vemos que en el momento de la implementación se capacitaron a los mentores, ¿verdad? Los mentores fueron capacitados también, ¿verdad? Porque esta iba a ser una metodología, pues, muy interesante, ¿verdad? Los mentores, estas personas que estaban aquí no tenían conocimiento como tal de la metodología de mentor learning, ¿verdad? No sabía cómo interactuaba, no sabía cómo debía de atender a los estudiantes, no sabía cómo debería de, por ejemplo, de responder a las dudas de los estudiantes. Entonces se realizó una capacitación a los mentores para que ellos pudieran atender a los estudiantes que iban a estar llegando y que por supuesto supieran todas las características que debe de tener un mentor, ¿verdad? Para poder atender a dichos estudiantes, ¿verdad? Entonces eso fue. Acá podemos ver que todo el curso como tal y el examen fue empaquetado, ¿verdad? Y fue puesto en todas estas computadoras, ¿verdad? Estas computadoras que finalmente se iban a estar llevando hacia los centros de capacitación. Aquí entonces se les configuró una imagen para que todos llevaran cargado el curso, ¿verdad? Y el curso iba de manera local, ¿verdad? Eso fue algo importante porque el curso se fue ya preinstalado en las computadoras porque en muchos de los departamentos las conexiones a internet no son del todo buenas, ¿verdad? Entonces tienen muchos altibajos. Entonces el curso iba preparado para trabajarse
únicamente de manera local, ¿verdad? Y también que pudiera actualizar los resultados de las personas que se iban evaluando. Pero entonces todos los cursos iban puestos de esa manera, y todos los cursos, además de eso, fueron puestos en las máquinas que finalmente los operadores iban a estar utilizando. Todos los componentes que ellos iban a estar utilizando. Por ejemplo, aquí estaban el escáner. Aquí pueden ver ustedes el escáner. El curso tenía que enseñarles a utilizar el escáner, porque todas las boletas, todas las hojas que finalmente han sido aprobadas tenían que escanearse, ¿verdad? Y almacenarse, ¿verdad? Al final de cuentas, aquí en Guatemala hubieron varios municipios en los cuales pues las personas llegaron a quemar todo tipo de las boletas, ¿verdad? Entonces este fue un mecanismo bien importante que se siguió, ya que una vez las boletas habían sido firmadas y habían sido escaneadas, ya eso era lo que tenía valor, y ya no las boletas físicas como tal. Entonces, en muchos casos se quemaron las boletas, ¿verdad? Las rompieron, les prendieron fuego las personas, pero como ya los operadores ya las habían escaneado, por eso es que ellos tenían una labor fundamental, que era velocidad, ¿verdad? Conforme ellos iban recibiendo las diferentes boletas ya firmadas, las tenían que escanear y las tenían que pues transmitir, ¿verdad? Eso era algo vital. Entonces la capacitación les enseñó a usar aquí todo lo que es el escáner, también el ingreso, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí podemos estar observando esta información. ¿Verdad? El tiempo máximo que tenía el estudiante era 1 hora, ¿verdad? Como vimos, era 1 hora de capacitación como tal, ¿sí? Pero el tiempo de la capacitación era aumentado, lógicamente, porque había un examen que tenían que estar realizando, ¿verdad? Pero el tiempo máximo en sí del curso como tal fue de 1 hora, ¿verdad? Tenía que ser bien puntual, debería ser bien dirigido para que los estudiantes pudieran optimizar su tiempo y se lograran capacitar a todas las personas que se necesitaba llegar, ¿no? Entonces eso era algo muy, pero muy importante, que no podía ser un curso demasiado largo. ¿Verdad? El horario, como habíamos conversado, era de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Durante ese tiempo, pues, estaba abierto el salón de capacitaciones y cualquier persona podía llegar a realizar la capacitación, ¿verdad? En cualquier horario. No se cerraba ni siquiera al mediodía, ¿verdad? Siempre el laboratorio estaba abierto, las personas llegaban, si se hacía alguna cola, pues esperaba a que una máquina estuviera disponible e ingresaba, ¿verdad? De esa manera entonces se logró cumplir, o se logró trabajar con este objetivo. Los resultados que se obtuvieron en este tipo de capacitación, o utilizando esta metodología, pues, número 1, se estandarizó el aprendizaje para cada estudiante, ¿verdad? Que era algo importante. Se logró también, se logró hacer que las personas que recibieran la capacitación fueran unas personas realmente expertas en el uso de los programas, ¿verdad? De los sistemas, porque si se recuerdan, el objetivo era que se hiciera lo más rápido posible. Y para hacerlo lo más rápido posible, las personas realmente necesitaban conocer el sistema, estar familiarizados con el sistema, sentirse cómodos con la utilización del sistema, ¿verdad? Y eso fue lo que se hizo. Y lógicamente también otro punto importante fue la optimización del tiempo de capacitación, ¿verdad? Este tipo de capacitación realmente cuando lo daban de manera o lo pensaban de manera tradicional, estaban pensando en aproximadamente unas 4 o 5 horas de capacitación tradicional, ¿verdad? Eso era lo que estaban pensando en hacer, ¿verdad? Mientras que aquí lo reducimos el tiempo a 1 hora, ¿verdad? 1 hora,
Y algo importante aquí es que no todas las personas tardaban una hora, ¿verdad? Sino que la mayoría de personas hacía el curso en menos tiempo. ¿Por qué? Porque era un software bastante fácil de utilizar, bastante intuitivo, que cualquier persona que tuviera ya conocimientos del uso de las computadoras, pues podía utilizarlo sin ningún problema, ¿verdad? Entonces la capacitación fue bastante optimizada en cuanto al tiempo, ¿verdad? Entonces obtuvimos estudiantes con que lo hicieron de una forma rápida, ¿verdad? Y lo importante es que su comprensión en el curso fue bastante buena, ¿verdad? Otra característica que se tenía es que los resultados se tenían de manera inmediata, ¿verdad? Conforme la capacitación iba transcurriendo, las personas encargadas del proyecto tenían ya los resultados de cada una de las personas que se estaban examinando, ¿verdad? Entonces fue rapidísimo, ¿verdad? A las 5 de la tarde se cerró el día viernes las capacitaciones y ya en ese momento se tenía cuáles eran las mejores 2.500 personas que se iban a contratar, ¿verdad? Entonces eso fue algo súper importante. Luego, que realmente al utilizar esta metodología se aseguró que todos los participantes pudieran comprender los contenidos y que todos supieran exactamente aquellos contenidos de vital importancia para este proceso que iban a tener, ¿verdad? Entonces sí era bien importante que ellos tuvieran pleno conocimiento de los contenidos que iban a estar teniendo. Y luego de eso, el curso ya sirvió también como un material de consulta, ¿verdad? Todos los operadores llevaban en su computadora precargado el curso, lo estuvieron revisando, ¿verdad? Antes del día de las votaciones se revisaron los contenidos, ellos lo volvieron a tomar para poderse volver a refrescar toda esta parte, ¿verdad? Y les servía como un medio de consulta. Eso es entonces, en resumidas cuentas, la parte de la capacitación que se realizó durante el proceso eleccionario para capacitar a los operadores, ¿verdad? Que se utilizó la metodología que nosotros denominábamos una metodología mixta, ¿verdad? Una metodología que tiene un mentor, ¿verdad? Carmen. Muchísimas gracias, Álvaro. Sumamente interesante ver cómo toda la parte del e-learning ustedes la tomaron para aplicar en un proceso de capacitación, además muy importante dentro de el aspecto histórico que estaban viviendo con sus elecciones. Voy a proceder a pasar las preguntas. Claro que sí. Patricia Lucky dice, entonces, su mentor learning es en realidad un blended learning, que finalmente es un formato de e-learning constructivista. Si no lo es, ¿en qué se diferencia? Hay algo más aquí. Uno de los argumentos más comunes en Guatemala es que la conectividad es mala. ¿Cuál fue la experiencia en este caso? Ok, perfecto. Sí, nosotros realmente en esta parte del e-learning, pues no hay como que un acuerdo en cuanto a los nombres, ¿verdad? Algunos les llaman blended learning, y blended learning puede ser, yo voy a mi clase presencial normal y luego me dejan actividades o sesiones fuera de línea, ¿verdad? O mejor dicho, en línea, y entonces yo las tomo. En este caso, nosotros le denominamos mentor learning porque realmente el mentor learning es una clase presencial en su totalidad, ¿verdad? Es decir, no tiene actividades en línea, ¿verdad? Es decir, solo el proceso de aprendizaje sucede en una clase en formato tradicional. Por eso es que le cambiamos el nombre, ¿verdad? No le pusimos Blended Learning, sino
le pusimos Mentor Learning por esos aspectos, ¿verdad? Esta clase es totalmente presencial. Lo único es que se optimiza el tiempo por utilizando, ¿cómo se llama? E-learning, ¿verdad? Por ejemplo, en otros lugares donde lo hemos implementado, en los salones de clase, por ejemplo, tenemos un salón de clase y estamos, a mí me ha tocado, por ejemplo, implementarlo en muchos empresas que se dedican al área de capacitación, y uno de los problemas que tienen es, por ejemplo, tenemos un aula que tiene 20 o 30 computadoras, ¿verdad? Y ellos, si doy un curso, por ejemplo, de Excel, tengo 5 computadoras llenas, ¿verdad? Si doy un curso de Word, por ejemplo, 10 computadoras llenas. Este tipo de metodología ayuda a optimizar grandemente los salones de clase. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un mentor, yo voy a tener un profesor que realmente conoce del tema. Y las personas que llegan a la capacitación pueden estar, por ejemplo, una persona puede estar recibiendo Excel, una persona puede estar recibiendo Word, etcétera, etcétera, y con este tipo de metodologías logramos incrementar al máximo el uso de los laboratorios, ¿verdad? Es una característica que tiene. ¿Y cuándo es útil? Y es útil, ¿por qué? Porque en todo momento de la capacitación hay un tutor, hay un mentor, ¿verdad? Y el mentor me puede resolver las dudas en cualquier momento. Además, que me va a generar mi ambiente de estudio tradicional, ¿verdad? Yo tengo un ambiente de estudio tradicional en el cual lleva un horario, etcétera, 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 ¿verdad? Pero eso es, Patricia, la diferencia entre por qué nosotros le pusimos Mentor Learning y no Blended Learning, porque el Blended Learning podrías tú tener un mix entre educación tradicional, ¿verdad? Y complementado, o otra parte de educación virtual. Pero en este caso el Mentor Learning son clases totalmente presenciales. Y ¿Esa la es tu otra parte, respuesta? ¿sí? Perdón. ¿Sí? Y la otra parte que me hablaban era la parte de las conexiones La a Internet. colectividad. Realmente, es cierto, las conexiones a Internet son bastante malas, por eso es de que el curso fue precargado en las computadoras, ¿verdad? El curso fue precargado y lo único que se transmitían eran los resultados, ¿verdad? Porque el curso era totalmente multimedia, ¿verdad? Y lógicamente eso, el peso que tiene es bastante grande. Entonces se llevaba de manera local y lo que se No este te escucho. proceso, sí, perdón. Es que no, de pronto se fue el audio. Ah, ok, ahí me escuchan. Ahora sí. Ah, ok, perfecto. Estábamos en este tema de la parte de la conexión en el cual, pues, el curso se puso de manera local, se sincronizaban los datos, las puras notas, ¿verdad? Que era algo más liviano, y también en aquellos lugares en los cuales no se tenía acceso a Internet, pues el mismo sistema permitía exportar los datos, ir hacia un lugar en el cual se tenía acceso a Internet y sincronizarlos desde ahí, ¿verdad? Entonces, de esa manera, no tuvimos problema en cuanto a la conectividad hacia Internet. ¿Esa es tu respuesta? Es correcto. Ok. María Estela Torres pregunta, ¿en qué rango de edad estaban las personas que recibieron la capacitación para ser contratadas? Buenísima pregunta. Fíjate que aquí se dejaba desde los 18 años, ¿verdad? De los 18 años era en adelante era lo que se tenía, y más o menos el rango que se tuvo al final de las personas que fueron contratadas andaba alrededor de aproximadamente unos 23 años, 24 años. ¿Esa es tu respuesta? Es Ok, voy con la siguiente. Nuevamente Patricia Luque dice, en realidad es un proceso de simulación guiada. Me parece muy interesante la fijación de parámetros y los conceptos de medición. Debieron comunicar este proceso porque clarifica mucho la forma de trabajo de las mesas.
Excelente, excelente. Entiendo que era un comentario ahí, Carmen. Yo creo que es un comentario más que una pregunta. Ok. Excelente, Patricia. Lisbeth Escobedo nos pregunta, ¿cuál fue el perfil para seleccionar a los prospectos para desempeñarse como operadores electorales con respecto a habilidades o conocimiento informático? ¿Qué aspectos modificarían para el siguiente periodo electoral? Fíjate que realmente la convocatoria se abrió a todas las personas, ¿verdad? Se convocó. Realmente no se puso un perfil como tal, ¿verdad? Un perfil que tuviera que tener cierto nivel de estudios. No se abrió de esa manera, sino el filtro fue al finalizar las evaluaciones en las cuales se logró capacitar el mayor número de personas, ¿verdad? Y créeme que sí hubieron algunas personas que llegaron e incluso les costaba mucho ingresar sus datos en la computadora, ¿verdad? Pero llegaron, intentaron. Realmente en Guatemala tenemos bastantes problemas en cuanto a la contratación o los empleos, y estas eran oportunidades que las personas veían. Ellos llegaban y trataban de hacer su curso, trataban de hacer su examen, pero teníamos la parte del filtro del examen, ¿verdad? Donde las personas, pues muchas no fueron contratadas. Algo interesante es, como tú dices, poder filtrar eso desde el inicio. Creo que es una buena práctica que se podría realizar, en el cual, pues lógicamente, se pida mayor nivel académico, se pida mayor nivel en el uso de las computadoras para que pudiéramos estar o se pudiera estar filtrando más antes de la capacitación. Carmen, esa es la respuesta. Ok, ya no tenemos más preguntas, Perfecto. entonces, bueno, vamos a ir cerrando. Ha sido un placer, Álvaro, sumamente interesante la forma como se han aplicado estos conocimientos y cómo lograron integrar a las personas dentro de un proceso de capacitación tan ambicioso. Y bueno, pues no te olvides que antes del 31 de octubre debes consignar tu paper. Si ya lo consignaste, pues haces caso omiso a esa recomendación. A todos los participantes, muchísimas gracias, y dentro de a las 3:30 tendremos la próxima conferencia, que la ponente será Patricia y nos va a hablar de innovación, conocimiento y cambio de paradigma. Perfecto, excelente, excelente. Entonces, muchas gracias a todos, ¿verdad? Gracias ahí a ti, Carmen, Laura, Lisbeth, María, Patricia, Piedad, Raquel, Rosa. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, y cualquier cosa, pues nosotros estamos siempre ahí a sus órdenes. Saludos Patricia, desde Guatemala. gracias. Patricia, no te preocupes, es hora de Venezuela, es decir, más o menos en 1 hora y unos 10 minutos. Yo tengo aquí las 2:23. Bueno, voy a parar la grabación.